¿Qué tal si yo le digo que, como ustedes tal cual están escuchando ahora, se hablaría que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaría al 8 de julio con una declaración final respecto a la existencia absoluta e irrevocable de seres no humanos inteligentes, entiéndase extraterrestre, cualquiera sea su procedencia, y que sería por primera vez la voz oficial que estarían explicándole a toda la humanidad que esto es un hecho que hay que tomar carta en el asunto. Salfate afirma en un video de YouTube que el presidente Donald Trump daría a conocer el 8 de julio la existencia de extraterrestres. Importante aclararlo desde el inicio, esa fecha aún no llega. El problema no es que algo no haya ocurrido todavía. El problema es poner una fecha concreta sin que exista ningún anuncio oficial que la respalde. Aclaración, 8 de julio, gran revelación, se desvelará la existencia extraterrestre. Ay, qué miedo. Quiero que entiendan esto muy bien en sus casas. Si bien no hay una voz oficial, no es el propio presidente que ha dicho que va a hacer esto, gente interna de gobierno e informantes, y que ellos no han negado, porque este tema ha sido incluso materia de campaña antes de ser elegido, así como en algún momento fue Hillary Clinton, hablan de que quizás a mitad de este año Salfate afirma que esta información proviene de fuentes del gobierno de Donald Trump, pero al mismo tiempo reconoce que no es oficial. Y ahí está el problema. Cuando alguien habla de fuentes del gobierno sin dar nombres, cargos ni documentos, no está informando, está transmitiendo un rumor. Una fuente real se puede verificar. Aquí no hay identidad, no hay respaldo institucional y no hay registro público. Aún así, se instala una fecha concreta, el 8 de julio. Si no es información oficial, no existe ninguna base para fijar una fecha. Las fechas no nacen de rumores, nacen de decisiones formales. Decir fuentes del gobierno sirve para sonar creíble. Decir no es oficial sirve para no hacerse responsable. Es una jugada discursiva, autoridad sin evidencia, fecha sin respaldo. En Estados Unidos, una revelación de esta magnitud no se filtra por terceros ni se anuncia en YouTube. Si existiera algo real, habría documentos, prensa y confirmación institucional. Aquí no hay nada de eso. Hay solo una fecha sin sustento, presentada como misterio. Y cuando una afirmación necesita ser protegida con la frase «no es oficial», no es información, es especulación. Podríamos saber la verdad absoluta. Y ojo, y aquí uno se tiene que hacer una serie de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo han estado ocultando? Y finalmente quizás podemos entender que la verdad que vamos a escuchar no sea del todo agradable. Quizás no estamos, como muchos quisieran, acompañados con seres superiores, más evolucionados, y por lo tanto uno rápidamente deduce de mala manera personas más espirituales, más benéficas. Quizás como otros sí creen, ellos han estado acá siempre. Y si no han hecho un contacto abierto es porque sus planes no implican que nosotros estemos al tanto. Y cuando esa relación es así es porque hay algún tipo de dominio. ¿Sí? Ya, pero Salfate ahora afirma que la supuesta información del 8 de julio no serían buenas noticias. Dice incluso que no se trataría de extraterrestres benévolos, sino de una entidad que estaría aquí desde siempre. Pero aquí el relato colapsa, porque al mismo tiempo, él mismo reconoce que no existe información oficial. No hay comunicado, no hay documento, no hay anuncio institucional. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo puede saber que serán malas noticias? ¿Cómo puede saber que no son extraterrestres? ¿Cómo puede saber que es una entidad antigua si, según él mismo, no hay información confirmada? No puede, y no lo sabe. Eso no es análisis. Eso es rellenar el vacío con especulación. Primero se instala una fecha sin respaldo. Luego se inventa el contenido emocional de una supuesta revelación. Y todo se construye sobre una base que el propio relato reconoce como inexistente.
Decir no hay nada oficial y al mismo tiempo describir el contenido de lo que supuestamente se va a revelar no es misterio, es contradicción pura. Aquí no se está adelantando información, se está fabricando un relato completo a partir de nada. Cuando no hay fuentes, no hay hechos. Cuando no hay hechos, no hay información. Y cuando aún así se construye una historia, lo único que queda es humo narrativo. ¿Por qué Estados Unidos decide ahora, en el 2026, decir, ¿saben qué? En julio, el 8 de julio, no sé por qué esa fecha también, vamos a decir algo? Hay dos respuestas inmediatas. Una con bien los pies en la tierra. Hay que entender que actualmente el presidente de Estados Unidos está metido en varias trifulcas, está haciendo algunos movimientos militares, aprovechándose que hoy día China está completamente dividido por el arresto de uno de sus generales. Ha dicho que se quiere tomar Groenlandia, que quiere completamente rodear a Cuba, se quiere meter en México, quiere ir por todo. Es como si estuvieran dividiéndose el mundo las grandes potencias. Sin embargo, eso sería como para tapar otros problemas. Sobre todo está mencionado en el caso de Epstein, en fin. Pero cuando alguien, como fue la primera vez que se reveló la existencia oficial de la Marina de Estados Unidos, con el famoso video del OVNI Tic Tac, y que esto llevó a que hayan frecuentes reuniones en el Congreso hasta el día de hoy en Estados Unidos, donde se discute de si tenemos tecnología, si hay extraterrestres capturados, todo lo demás, eso se discute en el Congreso actualmente, es porque lo que está pasando es que probablemente ellos sepan que viene un hecho inevitable. Entonces, adelantarse a los hechos. ¿Cómo? Para, punto ahí. inevitable? Eso me gusta, porque Salfate trae papitas calientes. Sí. Porque parece que como que ya no pueden tapar el sol con un dedo, por lo que se viene, va a suceder algo que va a quedar, digamos, plasmado en todos los diarios. La fotografía se va a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener que decir todo lo que tenían guardado. Porque todo ya es ese inevitable. tiempo. Ay, qué rabia. O sea, imagínate, es como guardar un gran secreto porque nos da poder, podemos manejar esta información dentro del círculo privado de hierro de ciertos gobiernos, pero si esto en algún momento, como ellos piensan, y son varios los que dicen, y aquí puedo meter, creo usted o no, a profetas, otras personas de Estado, que dicen que quizás el 2026 es el año donde va a haber una manifestación donde todo lo vamos a ver, no se puede negar, va a ser algo abierto, escandaloso, con fuegos pirotécnicos. Entonces lo mejor, que es la mejor estrategia, adelantarse a eso. Pero, es como cuando te va a llegar una acusación en claro, farándula, es como mejor lo cuentas tú. Es como la carrera. En el mismo video, Salfate intenta explicar por qué la fecha del 8 de julio. Para eso, mezcla varios elementos: los problemas que enfrenta Donald Trump, la supuesta presión política y la idea de un hecho inevitable que obligaría a Estados Unidos a exponer la verdad sobre los ovnis. Pero el relato se vuelve aún más grave cuando agrega algo más. Salfate plantea que en el año 2026 el fenómeno ovni se manifestaría a nivel mundial, de forma visible para todos, sin posibilidad de duda, obligando a Estados Unidos a reconocer oficialmente su existencia. Y bajo esa suposición, Donald Trump se adelantaría a ese evento y revelaría la información el 8 de julio. Esto ya no es información. Es ciencia ficción presentada como escenario probable. No existe ningún dato, ningún informe, ningún documento ni ninguna institución que sostenga que en 2026 el fenómeno ovni se manifestará de forma global y evidente para toda la humanidad. Eso no es un hecho en curso, es una conjetura sin base. Y aquí la contradicción es absoluta. Por un lado, Salfate insiste en que no hay información oficial, pero por otro lado, afirma conocer la secuencia completa de los hechos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Por qué va a pasar? ¿Y cómo reaccionará Estados Unidos? Si no hay información oficial, no se puede saber nada de eso. Está usando una suposición futura para explicar una revelación presente. Eso no es análisis, eso es construcción narrativa. No hay inevitabilidad, no hay presión real, no hay evento documentado. Solo hay una historia que se ajusta sola para no caerse. Cuando una fecha necesita apoyarse en un futuro hipotético, cuando una revelación depende de un evento que nadie puede demostrar, ya no estamos ante misterio. Estamos ante un relato cerrado sobre hechos que no existen. ¿De dónde proviene esta idea del 8 de julio?
Varios medios y sitios informan que la fecha empezó a difundirse en enero de 2026, no porque exista un anuncio oficial, sino porque un cineasta británico llamado Mark Christopher Lee afirmó que Trump podría dar un discurso sobre ovnis el 8 de julio de 2026, supuestamente para coincidir con el aniversario del famoso incidente Roswell de 1947. Este tipo de afirmaciones aparecen primero en portales sensacionalistas o tabloides y se reproducen en sitios web sin verificación oficial. Según esa versión, esta supuesta revelación estaría basada en testimonios de exfuncionarios o una fuente cercana a la Casa Blanca que no ha sido nombrada ni identificada. La elección del 8 de julio se explica principalmente por su vínculo simbólico con el caso Roswell de 1947, uno de los más famosos en la historia de la ufología. Importante. Hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial por parte de la Casa Blanca, de Trump, del Pentágono, ni de ninguna autoridad gubernamental estadounidense de que un anuncio así esté programado para esa fecha. ¿Por qué circula este rumor? Simbolismo cultural. El 8 de julio es recordado en la narrativa ovni porque en 1947 el ejército de SUU anunció inicialmente que había recuperado un platillo volador cerca de Roswell, aunque luego lo retractó. Fuentes no verificadas. El rumor se basa en declaraciones de personas ajenas a cualquier proceso institucional oficial, como cineastas o fuentes anónimas que se reproducen en sitios web de entretenimiento o teorías. Clickbait y repetición. Una vez que empieza a circular en portales menos rigurosos, se replica fácilmente en redes y canales sensacionalistas, como los de Misterio. Conclusión verificable. No hay evidencia concreta de que Donald Trump haya anunciado, programado o confirmado oficialmente un discurso sobre ovnis el 8 de julio de 2026. Las versiones que circulan provienen de un cineasta que cita una fuente cercana y portales sensacionalistas y teorías alineadas con la cultura ovni, pero sin respaldo de documentos oficiales ni declaraciones confirmadas de instituciones gubernamentales. Entre 2011 y 2012, Salfate aseguró en televisión y en charlas públicas que el calendario maya indicaba el año y el mes del fin del mundo. Lo presentó como advertencia, no como especulación lejana. 2012 pasó. No ocurrió nada. Sino que, mira, qué curiosidad, fíjate cómo se dan las cosas a propósito del tema que tocamos ayer, de la fuerza del impulso que a veces la mente puede lograr. Del área científica, gente notable, señores, como biólogos de Harvard, chilenos, de origen, trabajando para allá. Y hoy día, fíjate, una geóloga connotadísima en la Universidad de Chile, simplemente para confirmar lo que les voy a contar ahora respecto a la famosa fecha que a todos los rondan que es del 2012. ¡Chan! Y junto a esto, aprovecho de decirles que no se me voy a olvidar, se suma uno de los más grandes climatólogos canadienses, amigo de Carlos Costa, ¿cierto? Director de Radio Rock and Pop, que trabaja en Alaska, que le voy a hacer corto, le dijo, oye, en octubre tengo vacaciones, ¿me puedes comprar unos terrenitos en Chile? Porque de ahí te cuento. Se los voy a contar ahora qué es lo que pasa. Señores y señores, la verdad respecto al 2012, se dice muchas cosas. Cuando hablamos del calendario maya, que hablaban sobre una reconversión, sobre la raza humana, una diferenciación de frecuencias, del espíritu, y varias cosas que tenían que ver más con el misticismo. Bueno, les voy a contar lo que los científicos creen que va a ocurrir. El 2012. Escúchame. Lo voy a decir aquí y ahora al tiro, voy a batir con esto. Puede que no pase nada, pero los científicos creen que es muy probable que ocurra lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué, hombre? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a contar. Vamos siguiendo con la imagen. Puta, sí, como entre donde estamos ahora y va al sur un poquito. Absolutamente. Bueno, bueno, estamos viendo lo que se conoce como el campo polar magnético de la Tierra, que la protege de los rayos del Sol. Entendamos, la marejada solar, con toda la radiación que esto implica, dado que tiene este campo de fuerza de la Tierra, nos llega en una proporción que es benéfica. Si no tuviera ese campo magnético, las radiaciones solares nos afectarían tremendamente, provocando mutaciones y todo lo demás. Bueno, sabemos que cada 11 años, como se ha explicado en todas las noticias, el Sol tiene como un ataque, unas tormentas, tsunamis solares. Exacto. Bueno, no es el fuego propiamente tal lo que nos afecta, sino que son las partículas radioactivas que nacen de ahí. Obviamente venciendo, pasando más allá, como está acostumbrado, la barrera de la Tierra. Pero todavía aguanta, nos afecta un poco más. Hay problemas en el clima por esto no ocurrió esta cosa tan rara. ¿Qué es lo que pasa? 21 de diciembre de 2012. Gran cantidad de planetas del sistema solar, obviamente la Tierra incluido, con el Sol y con el centro de la galaxia, se van a alinear. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Si digamos que el Sol funciona como una fuerza, como un viento solar,
el centro de la galaxia le va a triplicar ese impulso. ¿Ya? Va a recibir un input que las llamaradas solares van a triplicarse, a quintuplicarse en fuerza. Y van a ser más Y ahí la barrera Protectora del va a ser planeta de Tierra insuficiente. No va a aguantar. Se va a venir el portón abajo. ¿Qué va a pasar, hombre? Escúchame, no va a ser más calor. Porque lo que se produce, señor y señor, y esto que me explicaba Vidal, es como un efecto microondas. Tú puedes sentir más un poco más de calor nomás, no va a pasar. Pero por dentro, y no estoy hablando dentro de las personas, dentro del planeta, va a pasar algo más o menos como explicaba la película 2012 que ya mira la imagen. Sucede lo siguiente, el núcleo de la Tierra, el centro, El ¿cierto? magma. El magma, probablemente se va a calentar en una cantidad que es imposible de calcular en estos momentos. ¿Va a querer salir? Y existe un gran volcán que está en el parque de Yellowstone, Sí, en Norteamérica, que es el que contiene a todos los volcanes. Está lleno de gays, Escúchame, exacto, como va a aumentar tanto la temperatura dentro, producto de este efecto de microondas, es que este volcán simultáneamente active el 70% de todos los volcanes del mundo. Cagamos. Al mismo tiempo. ¿Qué trae un volcán? 70%. ¿Qué trae? El 70%, todos los volcanes. O sea, Los que están activos, los que están inactivos. Todos los volcanes. no, y yo los que no se han descubierto, los que están en el mar. El 70% como si fueran todos. Está lo mismo, el 70% Escucha, ¿qué está trae lo eso? mismo. Terremotos, tsunamis. Y por supuesto, si es que incluso... Lluvia de ceniza, La lluvia de avalancha. ceniza que crean esta especie de invierno... Efecto invernadero volcánico global. Porque tapan la ceniza del sol y lo que en algún momento afectó, ahora terminó más encima cerrando la luz. Escúchame, lo divertido es que el sol sigue irradiando sus partículas porque atraviesan las nubes, pero más encima a nosotros no nos llega la luz, lo que tenemos frío, pero con cagazo de calentamiento adentro. Una imagen, que curioso que una película mala puede acercarse tanto a la verdad, de que explicaba qué es lo que podría pasar es esto. 2 escenas de la película 2012, que si ocurre sería más o menos así. La película empezaba con esta escena donde un científico de la India, conectado en una especie de pozo, podía calcular los cambios de temperatura en lo más abajo, dirigiéndose al magma. Sí, me acuerdo. Y veía cómo, así empezaba la película, Sí. cómo se calentaba el efecto microondas que explicaba él, y ahí él anunciaba que estaba cerca. Lo que estamos viendo en la parte cuando el volcán de Yellowstone hace la primera erupción, y con eso, así va a ser más Activa los demás. es de ese porte, porque es gigante. Ese volcán, señores, mide 8 kilómetros, 80 kilómetros de diámetro. Es como la ciudad de Tokio, completo. Ese porte es el volcán. Bueno, así más o menos partiría el primer gran volcán madre que existe en la Tierra y junto con él despertaría la gran cantidad de todos los otros volcanes que son afluentes de su capacidad. Más o menos ese es el fenómeno que partiría en esa parte del planeta porque es el que tiene la boca más ancha y finalmente no afectaría a todas las partes donde hay volcanes. Cagamos. No, pero puede que no pase nada. Después vino lo de siempre, la negación. Dijo que nunca lo afirmó, que solo repetía lo que otros decían. Ese es el patrón. Antes fue el fin del mundo. Hoy es el 8 de julio. Mañana será otra fecha. Primero instala el misterio. Luego habla de fuentes difusas. Aclara que no es oficial, pero insinúa que es inevitable. Y cuando nada ocurre, se desmarca. Ahora repite el mismo libreto. Una fecha que aún no llega. Ningún anuncio oficial. Ningún documento. Ninguna prueba. Solo relato. Y lo más grave no es él. Lo grave es que desde la ufología chilena se le siga dando escenario, que se le invite a charlas sabiendo su historial, solo para llenar teatros. Eso no es investigación. Eso es negocio. Personajes así no aportan conocimiento, confunden, desprestigian, dañan cualquier intento serio de estudiar el fenómeno. Y que quede claro, esto no es darle tribuna, es todo lo contrario. Es recordar los hechos, es exponer el método, es cerrar el paso a la mentira reciclada. Porque la ufología no necesita profetas de fechas fallidas, necesita evidencia, rigor y memoria. Y quien ya falló ayer y hoy vuelve a prometer sin pruebas, no informa, manipula.